Hay que tenerle miedo a la IA. Si tu trabajo es dedicado a generar, estás en peligro. Un 80% a generar, yo creo que estás en peligro. Por supuesto, la inteligencia artificial es una patada en el culo. En el instituto, aunque estudias bachillerato, universidad, lo que estudias, te preparan para ser un currala y ser un pringao. La policía puede hacer lo que quiera, pero Internet, propiamente como tecnología, es algo que quita mucho poder al Estado. Igual que el Bitcoin, porque descentraliza, porque quita dependencia. Es decir, si tú tienes Internet, tú puedes acceder a una serie de recursos que el gobierno, si quiere, no te da. O sea, da igual que esté en España o en Corea. Obviamente en Corea del Norte es un 90% y en España será un 3%. Existe la censura, existe el tic político, el tic social. Tu Internet te abre eso. Y igual que el Bitcoin descentraliza, es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, la blockchain es el Internet del dinero. Los gobiernos, si quieren ir a por ti, tienen los medios, lo tienen todo para ir a por ti. Sí. Sea X, sea quien sea. Claro, no, hombre, eso está clarísimo. Han pillado a Big, han pillado a todo el mundo, o sea, ya puede estar mejor pero escondido. Que te van a desmontar el chiringuito, te lo aseguro. La inteligencia artificial deja en evidencia a todos los profesores y a todo el sistema educativo español, porque una inteligencia artificial te puede sustituir a cualquier profesor y a cualquier alumno en sus dos roles, porque es puro generación, pura memorización, puro... La información, ya se acabó la época de la información en el sentido de que ya no vas a aprender poniéndote un libro de historia haciendo 20 resúmenes. Así no vas a aprender. Así lo único que vas a hacer va a ser perder tiempo, porque la información a día de hoy está aquí. Todo el mundo ha cambiado mucho. O sea, yo creo que en 20 años, si el sistema educativo español no se reinventa, caerá por su propio peso, porque es bastante malo, sinceramente. O sea, para las cosas que te pide la sociedad del siglo XXI, las cosas que espera de ti la sociedad del siglo XXI, no es lo mismo. En el siglo XX era mucho más, no existía internet, la información era mucho más difícil de accesar, te valían mucho en la empresa gente que supiese muchas cosas. Ya no. Estados Unidos requiere información sensible sobre una infraestructura crítica en España, van a acceder a ella, seguramente España se lo dé, pero si acceden de una forma ilegal, para Estados Unidos y para España también, esa gente van a ser hackers buenos porque trabajan al sueldo del gobierno. Un Estado, la policía, un gobierno, tienen muchos recursos, son mega empresas. Todos los gobiernos son grandes empresas que tienen una cantidad de recursos prácticamente ilimitada. Muy buena gente, bienvenidos a La Regla Dorada, bienvenidos a otro podcast y hoy estamos con Luija It. Bienvenido, tío, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, Ángel, encantado de estar aquí en tu podcast La Regla Dorada. La verdad es que los vídeos que he visto y la información que he encontrado sobre él ha sido... Súbete un poquito más el micro. Entretenido. Ay, han sido entretenidos los recursos que he encontrado sobre tu podcast y bueno, vamos a charlar un poco sobre mi campo, también un poco noticias generales, ¿no? Y vamos a ver cómo sale, ¿no? Ahí está, tío. Pues te agradezco que hayas venido aquí al estudio, a mi casa, sí, y que hayas aceptado la invitación porque tenía muchas ganas, de verdad. Yo soy un curioso y tenía muchas ganas de hablar sobre todos estos temas, de inteligencia artificial, de informática, un poco de todo esto, ¿no? Y más hoy en día que está la inteligencia artificial la novedad. Madre mía, la IA, quitará los trabajos o no. Así que bueno, ahora lo resolveremos todas estas dudas en este podcast. Así que bueno, tío, lo primero de todo, preséntate al público que te conozca y bueno, quién eres y de dónde vienes y todo. Bueno, pues mi nombre es Luis Javier, aunque mi nickname en internet algunos ya lo conocerán, otros no, es Luis Jaid. Y básicamente yo me dedico a desarrollar inteligencia artificial, es mi campo principal ahora mismo, pero desarrollo esta inteligencia artificial aplicada a un campo en el cual yo me he estado formando de forma autodidacta de forma muy joven y en el cual he desarrollado gran proficiencia, que es la ciberseguridad. Además de eso, pues bueno, estoy montando mi propia startup, estoy viajando con mi startup, estoy haciendo cosas gracias a este proyecto en el que me he metido y gracias a la gente en la que confía en mí y un poco todo el entorno este que tengo. Y estoy encantado de hablar aquí sobre hacking, inteligencia artificial, informática en general. Y bueno, ya resolveremos estas dudas más adelante. Pues mira, esto me parece curioso. A ti tienes 21 años. Sí. Claro, eres muy joven, yo tengo 20. Sí. Somos casi de la misma edad. Claro, sí. Entonces me parece, sinceramente, muy curioso a ti que te atrajo a este mundillo, al tema de la IA, a todo esto de la informática, la tecnología, porque esto es un mundo, supongo, bastante abierto. Abierto, obviamente, es extenso, es imposible saberlo todo, es un mundo infinito. Para quien sepa un mínimo de cómo funciona todo el tema de la tecnología, ya no te hablo de la informática, ¿sí? La tecnología es un mundo infinito, es algo que nunca se acaba, es algo que siempre está en continuo desarrollo. Y realmente yo por lo que me metí era porque mi hermana de pequeño, mi hermana se compró un portátil, o sea, un portátil, no un ordenador de sobremesa. Yo te estoy hablando de que mi hermana a mí me saca de años. Es decir, cuando ella estaba en la ESO yo tenía
Bueno, ella se lo compró en bachillerato, así que yo tenía 7, 6 años, 8 años. Y la verdad es que a partir de que mi hermana se comprase un ordenador y que empezó a sacar juegos que jugaba la gente de su edad, como los Sims mismamente, yo me empecé a interesar mucho y a apasionar mucho por cómo... por la informática en general, en el hecho de cómo esta caja emite una imagen y esa imagen está viva, por así decirlo, ¿me entiendes? Es decir, la controla. Eso me dio mucha curiosidad, el hecho de cómo era ese proceso de escupir la imagen, es decir, de que todo, Sí. qué había por detrás, ¿me entiendes? Y también, bueno, un poco el hecho de que también he sido muy gamer, me han gustado mucho los juegos, ya no tanto, pero cuando... La época, obviamente, como a todo el mundo, desde Sí. los 10 hasta los Eso es- 16, Sí, 17, eso te iba a 18 decir, años, sí. es siempre una época en la que te gustan mucho los juegos, te inclinas mucho a los juegos y coño, y si los tienes accesibles y los tienes a mano, Exacto. normalmente juegas. Y bueno, también, bueno, al principio pues quería ser desarrollador de videojuegos, ¿me entiendes? De Sí. pequeño. Pues muy, muy, muy pequeño, pero realmente empecé a realmente interesarme por la informática y a ver qué coño, que esto era lo mío cuando empecé a hacer pequeñas cosas de hackercito, ¿me entiendes? O sea, que realmente eran gilipolleces. Me veía un tutorial en YouTube y veía cómo podía utilizar el chat engine, que era un software que había hace mucho tiempo, que servía para cambiar los valores. De forma coloquial servía para cambiar los valores de los juegos y ponerte de una moneda a 1.000.000, ¿me entiendes? De una forma Vale. muy coloquial explicado. Y la verdad es que ahí fue cuando realmente me interesé porque veía que podías tener un poder especial rompiendo la tecnología que otros habían hecho. Yo no tenía esa filosofía de pequeño, no había llegado a esa idea de pequeño, pero realmente era lo que me interesó. Sí. Y eso a mí me causó mucha curiosidad. Empecé a instalarme Linux, empecé a hacer virguerías con el ordenador de mi hermana, empecé a hacer... Empezaste a experimentar literalmente. Sí, claro, o sea, empecé a experimentar, pero realmente yo ya tenía claro que lo mío era la ciberseguridad, ¿me entiendes? Hostia, qué bueno, tío. Y entonces, el tema del... digamos que te has como especializado en la ciberseguridad, en este caso, ¿no? Sí, o sea... Lo que más te ha tirado, lo que más te ha molado. Sí, o sea, realmente esto depende un poco de cuánto tiempo le eches a desarrollar un proyecto o a desarrollar una serie de cosas y de recursos que sean serios y tengan una estructura por detrás a nivel de experiencia y de lo que te especializas, pero realmente la ciberseguridad es lo que siempre me ha tirado y vamos, yo de pequeño pues a mí me gustaba la seguridad ofensiva, el hecho de intrusiones de sistemas, etcétera, o sea, típico hacking de toda la vida que desde fuera se ve así, aunque luego realmente... Hay hackers buenos y habrá hackers malos, como todo, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que al final depende de la mano que te dé de comer. Es decir, porque una persona que se dedica a hacer delitos bajo un estado como puede ser el de España, a lo mejor de cara al público siempre va a ser el hacker bueno, pero realmente si tomamos la filosofía como tal y nos dejamos de estatismo, de organizaciones, de corporaciones y de empresas, etcétera, no existe el término bueno o malo, más que nada en la filosofía y en la propia ética. Y si a ti te hacen un ciberataque, ponte que un APT norcoreano, tú dices que ellos son criminales, pero ellos en Norcorea dicen que son héroes, ¿me entiendes? O sea, o chinos o estadounidenses. Exacto. Si mañana se enemista España con Estados Unidos, o no tiene ni que enemistarse, si Estados Unidos requiere información sensible sobre una infraestructura crítica en España, van a acceder a ella. Y seguramente España se lo dé, pero si acceden de una forma ilegal para Estados Unidos y para España también, esa gente van a ser hackers buenos porque trabajan al sueldo del gobierno. O sea, yo no creo en el término de hacker bueno y hacker malo, en el sentido de que para mí un hacker que actúa con malicia es un cibercriminal, ¿me entiendes? Independientemente de sus habilidades, de su filosofía o de para quién trabaje o qué haga. Para mí, un hacker que actúa con malicia, con mala intención de hacer daño, es un cibercriminal. Sí, opino igual que tú. Un hacker, o sea, realmente ahí ni siquiera está bien dicho el término, porque se suele asociar el hacking a la ciberseguridad. Realmente yo creo que este término se ha cogido mucho porque la ciberseguridad siempre ha sido la forma de sacarle a la tecnología una pizca más, sobre todo en software. Pero el término hacker es un término muy grande. Es decir, alguien que es muy bueno desarrollando Fórmula 1, como este ejemplo siempre lo ponía Chema Alonso, el del Fórmula 1, los ingenieros que hacen que un coche utilizan mil procesos tecnológicos y muchísimas horas de investigación para hacer que un coche en una curva coja una décima menos.
es gente hacker, es gente que le saca un punto más a la tecnología. Para mí un hacker es alguien que interpreta y tiene una filosofía alrededor de la tecnología distinta a la que tiene alguien que lo hace por cumplir o que no le gusta tanto la tecnología, que también puede ser. Entonces, hay muchos tipos de hackers, etcétera. Vamos a llamar al hacker, para aclarar el término, a la persona que se dedica a ciberseguridad, pero ya os digo, no todo el mundo que se dedica a ciberseguridad es hacker, ni siquiera ofensiva. Es decir, tú porque te dedicas a hacer intrusiones a servicios, o sea, si eres pentester, que es por así decirlo, una persona que se puede dedicar a hacer intrusiones de forma controlada y bien hecha para aumentar la seguridad de una empresa, no es hacker, o sea, no tiene por qué ser un hacker, aunque haga los típicos procedimientos que la gente dice que es hacking. Para mí no tiene por qué ser hacker, es una persona que se dedica a seguridad ofensiva, a ciberseguridad ofensiva, pero no tiene por qué ser hacker. Aunque vamos a llamar en este podcast hacker a toda persona que se dedique a la ciberseguridad. Claro. Sí. Ahí está, porque se entiende como... Es verdad, la gente escucha... Bueno, la gente que a lo mejor no esté metida en el mundillo, Sí. escucha la palabra hacker y se le viene a la cabeza el que te hackea, el que se mete tu teléfono, el que hace cosas malas. Como que se tiene un poco el tema de la palabra hacker o el término hacker un poco distorsionado. Bueno, o sea, yo creo que esa distorsión viene sobre todo del marketing que se hizo en los 80 y en los 90, porque al final tú tienes que pensar que los hackers eran como se denominaba la gente que craqueaba y el software de las grandes corporaciones, porque en los 80 y los 90 era muy distinta ahora. En los 80 y los 90 por lo que se pagaba era por el programa, que hoy día tú te instalas en tu móvil y pagas una suscripción porque lo que paga es una funcionalidad, no paga el programa. Claro. En los 80 a los 90 pagaba el programa y vamos, la cultura hacker viene de antes, pero sobre todo donde viene esta desinformación es de que en los 80 y los 90 pues había gente que craqueaba software, había gente que en general jodía bastante a las grandes corporaciones como Microsoft, etcétera, y se hicieron muchas películas, se hizo una cultura alrededor de la cultura hacker, ¿me entiendes? O sea, pero una cultura mediática, no es la cultura hacker, no se malinterpreta, no es la cultura hacker propiamente dicha, se hizo una cultura mediática de Hollywood, de películas, de marketing, pero igualmente te digo, la gente, tú te vas a ver en España los 1000 empoderados que trabajan en ciberseguridad decirte que los hackers son los buenos, no sé qué, a otra gente que es víctima del marketing. La gente que en ciberseguridad tú ves muchas veces en ponencias diciendo que ser hacker es esto, es muchas veces gente que expande un marketing que es un contramarketing al marketing que hicieron ellos, pero realmente yo no considero que ninguno de los dos estén acertados con el término hacker. Aunque también te digo, las palabras tienen el significado que la gente le da, ¿me entiendes? Como tú usas las palabras. Entonces, yo creo que a día de hoy un hacker, según la persona y según el entorno, puede ser una cosa, pero yo por mi filosofía y por el amor que le tengo a este campo, para mí un hacker es lo que definieron grandes filósofos del software y de la tecnología como Richard Stallman sobre ese approach que haces tú de la tecnología y esa explotación, pero no explotación como puede ser en la ciberseguridad, el explotar algo, no, sino esa explotación de sacarle funciones, rendimiento, de coger una tecnología que has diseñado un equipo de 50 ingenieros, por ponerte un ejemplo, y tú con un pequeño cambio hacer que esa tecnología sea más útil. El hacking, un truco, un hack puede ser muchas cosas en tu vida, ¿me entiendes? Sí. O sea, y hay gente, pues para mí un hacker tiene todo eso, es decir, para mí no existen hackers buenos ni malos, aunque bueno, ya hablaremos de eso. Pues mira, ya que estamos hablando del tema hacker y ciberseguridad y todo esto, dime cuáles son las amenazas que a día de hoy enfrenta un poco las grandes empresas, bueno, medianas o grandes empresas, y luego también llévamelo al campo de la sociedad, a la gente que no sean empresas grandes ni nada. Cuéntame un poco. Pues yo pienso que al final en esto funciona un poco como el mundo criminal convencional, en el sentido de que hay gente que está muy organizada y que ataca a grandes activos y a grandes actores, ¿no? Estos se llaman los APTs, que son Advanced Persistent Threat, que es una amenaza de persistencia avanzada que básicamente, bueno, es básicamente un equipo organizado de hackers que normalmente son de gobierno, es decir, hay un equipo de 50, 60, bueno, realmente nunca lo puedes saber, aunque hay APTs que son de 5, 6, 7, ya te digo, depende mucho de... Porque al final APT es una denominación muy convencional, pero bueno, los APT son los grupos que atacan normalmente a grandes a actores críticos. ¿Qué es un actor crítico? Pues puede haber una empresa
que tenga X facturación no tiene que ser muchas veces por el tamaño, sino por la información que maneja. A lo mejor a ti te interesa hackear a Indra, porque Indra es una consultora muy grande, Indra puede tener información muy sensible respecto a infraestructuras críticas militares españolas. Claro. O sea, y por ejemplo, Estados Unidos, siempre se pone el ejemplo de Asia, Corea del Norte y China a Europa, pero vamos a poner también el enfoque en Estados Unidos a Asia. A Irán, a Estados Unidos hizo un virus que ha sido uno de los un software que costó muchísimo dinero de desarrollar, porque era un software que estaba targeteado para funcionar en lavadoras que se utilizan en plantas nucleares. Y se compraron muchísimas versiones, se hizo una réplica. O sea, el desarrollo de ese software costó mucho dinero e infectó a medio mundo. Pero ese software se metía en tu ordenador, pero no hacía nada. Porque la idea de ese software era que se fuese expandiendo por todo el mundo sin que la gente se diese cuenta, o sea, ni te robaba información. Para que una persona en X momento lo metiese en alguna lavadora, en alguna centrifugadora nuclear de la planta nuclear de Irán. Y pasó. Una persona con un USB de su hija, un ingeniero de la planta nuclear, metió en el USB un Stuxnet, ¿me entiendes? Que es como se llama este malware, ¿me entiendes? O sea, en este caso podemos ver, como ya te digo, en el desarrollo de ese software, cuánta gente pudo estar implicada. Muchísima. Y luego ya no es solamente eso, es decir, ahí estamos hablando a niveles muy grandes, como te digo, APTs. Vamos a dejarlo en APTs. Aunque ya te digo, los APTs es para denominar a los grupos que considera cibercriminales Occidente. Realmente luego para Oriente nosotros también somos APTs, pero bueno, ese es otro tema. Y luego a nivel más mediana y pequeña empresa podemos ver gente también organizada, ya gente no tan profesional, ni tan conocida, ni con tanta proficiencia, ni que tenga tantos recursos por detrás, pero sí gente que trabaja de forma muy organizada y va targeteando o va viendo cuáles son las empresas que les pueden servir para robar dinero, para meter un ransomware, etcétera. Esto es un escalón más bajo, pero aún así están bastante altos. Es decir, por ejemplo, Logbit es otro APT, ¿me entiendes? Pero yo lo considero que está en este escalón más bajo porque aunque sea un APT, realmente no lo respalda ningún estado. Hay gente que está... Bueno, nunca lo sabes, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, más o menos ese tema está clarificado y no es un grupo que trabaje con recursos ilimitados, como sí son los estados. Luego tenemos cibercriminales más individuales. Estos cibercriminales más individuales se pueden dedicar muy usualmente a la venta de datos, es decir, a dumpear bases de datos. Que también puede haber un grupo de 2-3 personas aquí, es decir, hablo de grupos pequeños y hackers individuales que hackean activos empresas medianas y pequeñas en busca de datos y ransomware para luego venderlos en la deep web, para, en fin, ya entrar en ese mercado, ¿me entiendes? Es decir, eso normalmente, a no ser que tú metas un ransomware, es muy difícil sacarle dinero directo a una empresa. Siempre está la ingeniería social y el hecho de, por ejemplo, mandar una factura falsa, que a eso iremos ahora, al tema de la ingeniería social, pero así a nivel de meterle un ransomware en la organización, esto suelen hacerlo grupos sofisticados y grupos que tienen una estructura detrás. Luego también tenemos, aunque ya te digo, datos de una organización puede sacar cualquiera. Mismamente, ¿los viste en los vídeos que se filtraron de GTA? Sí. Fue porque había un ordenador que tenía un RDP, que un RDP básicamente es como un escritorio remoto al que tú puedes acceder dándole un clic. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así como si tú abres una página web, muy resumidamente, necesitas otro cliente, pero como si tú te descargas una aplicación, en esa aplicación pones la IP de ese dispositivo remoto y te da acceso al login de Windows. Joder. Pues uno de los ordenadores de Rockstar, uno de los ordenadores de Rockstar, no, perdón. No, sí, de Rockstar, Sí, de no, Rockstar no tenía esa verificación. Es que no sé si esto que te estoy contando le pasó a Rockstar o a CD Projekt. No sé. Lo de la filtración creo que fue Rockstar, ¿eh? No, sí, o sea, lo de la filtración del GTA V sí, pero lo del El método... 6, el 6. Sí, el GTA 6, exacto. Perdón, No lo del te método, preocupes. el método este que te estoy hablando, no sé si le pasó a CD Projekt o a Rockstar. Ahí estoy un Sí. poco difuminado. Creo que a Rockstar a lo mejor, pero vamos, lo de Rockstar fue un niño, ¿me entiendes? Eso, que mira, salió, etcétera. O sea, cuéntame resumidamente eso de Rockstar. ¿Qué pasó? ¿Qué pues pasó la verdad ahí? es que a eso te iba a decir que realmente yo te digo, yo no me dedico a la inteligencia de amenaza, ni soy una persona que se dedique, o sea, hay otro sector de la ciberseguridad que hace muy bien su trabajo y que trabajan de forma muy buena, que se dedica a esto, ¿me entiendes? Vale. Pero yo no soy una persona que se dedica a estudiar la amenaza o etcétera, entonces yo tampoco me conozco todos los casos. Lo que sí te puedo decir es que, hilándolo al tema anterior, es que normalmente estas filtraciones de datos a muy pequeña
pequeña escala o cosas a pequeña escala suelen pasar por ingeniería social y por descuido de configuración de soporte informático o del informático que se encarga de poner eso en la red, ¿me entiendes? O sea, Vale. en Rockstar lo que pasó, creo que fue un niño, yo creo que fue lo del RDP, no lo sé. O sea, te voy a contar la historia del RDP, pero bueno, o le pasó a CD Projekt o le pasó a Rockstar, lo del RDP. Vale. Pero seguramente sería por inteligencia artificial, ya te digo, lo de Rockstar no lo sé en concreto, pero bueno, te estoy hablando en general de cómo funciona el ataque, ¿me entiendes? Vale. Es decir, y tú luego, claro, tú esos vídeos, ¿cuánto pueden valer el AdWeb? Si el chiquillo hubiese sido un poco más inteligente y lo hubiese vendido, podría haberse sacado un tajo bueno, ¿me entiendes? Y en general toda información. Y luego tenemos a los hackers individuales, es decir, estos hackers, es decir, ya esto es todo lo que te cuento así de empresa, pero Vale, ya luego más entiendo. en hackers que vayan por las personas tenemos dos grupos. También hay grupos muy organizados, porque al final las empresas se componen de personas. Tú siempre vas a las personas. Para hackear una empresa, Exacto. generalmente tú siempre vas a las personas. Mira, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Los coreanos, los APTs norcoreanos, que generalmente suelen ser los APTs que utilizan técnicas más sofisticadas y los que van por infraestructuras críticas, hackearon a una empresa que era un proveedor de servicios del gobierno, militares, ¿me entiendes? O sea, eran proveedores. Y hackearon porque a un empleado le mandaron todo parte, o sea, obviamente esto tiene un proceso detrás muy grande, pero porque le mandaron y dijeron, mira, yo soy de tal empresa y te ofrezco tanto dinero. A un profesional de informática, a un profesional de la informática y por LinkedIn. Yo soy de tal empresa y te ofrezco tanto dinero. Resuélveme estos retos. Y los retos de programación eran propiamente el malware para infectar a ese empleado. Hostia. ¿Me entiendes? O sea, lo que Claro. te digo, tú nunca sabes, o sea, yo soy susceptible a ingeniería social, tú lo eres, porque realmente la ingeniería social es algo que se hace de forma masiva a la ciudadanía desde parte de la política. O sea, esto no solo se utiliza para ciberseguridad, pero la inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad es algo que nunca va a dejar de existir, porque tú, por mucho antivirus que tengas, tú siempre vas a tener permiso para hacer algo en tu ordenador, en cualquier sitio. Claro. Tú ese permiso lo puedes ceder a otro con un mal clic. ¿Me entiendes? Y eso es lo que se basa en la ingeniería social. Y estos grupos que van a por las personas, pues normalmente lo que hacen es comprar estos datos que la gente, que ese otro grupo de cibercriminales filtra de las empresas, Joder. lo compran. ¿Me entiendes? Si yo cojo y he hackeado a Boeing, o sea, Boeing no, a TAP Air Portugal, que hay una filtración también de ellos, y yo sé que esta gente viaja. Yo, coño, si tengo la información, tengo registros de TAP Air Portugal y tengo registros de cuánto la gente viaja, yo sé más o menos cuánto puede tener, cuánto dinero puede mover una persona, puedo tener mucha información de esa persona. O puedo directamente coger todos los mails y mandarle un mail a cada uno con mi virus y a ver cuántos caen. Porque realmente muchas veces es así, o sea, Interesante. es tío. muy difícil, o sea, es muy difícil normalmente que caigan que una persona caiga en algo, sobre todo si es genérico, ¿me entiendes? O sea, luego está el spear phishing, que es un phishing que está especializado para tu persona, que ese sí es más jodido porque es un phishing que sale, en vez de ser uno genérico que se le manda a 10.000 personas, es un phishing que se ha hecho especialmente pensando en ti y en lo que pueden funcionar en ti. Joder. Entonces, tenemos un poco, muy resumidamente, perdonad chicos si alguien me ve de inteligencia de amenaza, pero muy resumidamente es un poco el mercado cibercriminal como está a día de hoy. Ya te digo, esa no es mi especialidad, como te digo, yo siempre he sido más técnico en el sentido de hands-on en ciberseguridad pura, exploiting, etcétera. Pero bueno, eso es un poco como está ahora mismo el mercado de la ciberseguridad, la amenaza en cibercrimen, ¿me entiendes? Vale. Mira, has comentado la Deep Web. Entonces, cuéntame un poco, por si hay alguien que todavía no lo sepa, que me extraña, pero cuéntame un poco qué es la Deep Web y cómo funciona y qué hay ahí, por así decirlo. Bueno, realmente Internet, o sea, Internet, simplemente la propia palabra te lo dice, es entre redes. Es decir, es una red que se conecta, es una red global, pero que está formada de muy pequeñas redes. Las redes tienen sus propias reglas, sus propios protocolos, las redes siguen una forma de interconexión. Básicamente la Deep Web es simplemente otra red que realmente es un término, o sea, yo entiendo que por Deep Web me preguntas por Tor, ¿me entiendes? Que básicamente Tor es la tecnología que se suele decir que está detrás de la Deep Web. Aunque ya te digo, existen muchas redes alternas como Tor. ¿Me entiendes? Unas más seguras, menos seguras, pero ¿por qué Tor es tan conocida? Te voy a explicar un poco la historia de Tor. Tor, en su principio, es un proyecto que se lanza desde... es un proyecto gubernamental de seguridad.
para compartir archivos y recursos en Internet de forma segura de una punta a otro, sin que esté en la red normal, ¿me entiendes? Y esa red, el plus que te da es que por diseño viene con muchas capas. Es decir, tú, por ejemplo, te conectas desde este ordenador, ¿no?, a Internet, y tú te vas a conectar al servidor de Google. Tú coges y esa conexión que tú tienes pasa por tu proveedor de Internet Movistar, de tu router pasa a un servidor en Madrid, y del servidor en Madrid pasa por un cable transatlántico, por un cable de estos que conectan, de Internet que conectan continentes a Estados Unidos. Por poner un ejemplo, no tiene por qué ser el real. No, pues básicamente en Tor, para que se entienda un poco de dónde viene el anonimato, tú cuando ya te conectas la conexión en Internet a tu ISP, Movistar ya sabe cuál es el contenido de esa conexión, ¿me entiendes? O sea, normalmente está cifrada, pero hay muchos, o sea, hay protocolos que están cifrados y otros que no. O sea, hay parte de tu conexión que realmente no está cifrada, y hay muchas páginas que son muy serias que suelen tener fallos criptográficos, es decir, que suelen tener pequeños paquetes de información que no se encriptan por X o Y motivo, ¿me entiendes? Pero Movistar sabe que tú has hecho esa conexión, lo sabe, ¿me entiendes? O sea, ya en el momento en el que tu router pasa, en el momento que tu paquete pasa al router, ya Movistar sabe que tú has hecho esa conexión, tiene un registro de todo eso. Toda conexión que tú haces en Internet queda registrada, pero eso lo hace tu propio ISP. Con Tor, ¿qué nos encontramos? Con Tor nos encontramos una estructura de que todos los paquetes de base vienen cifrados, ¿me entiendes? Y que en vez de ir directo al servidor de Estados Unidos, lo que haces es vas a otro usuario en Nueva Zelanda que está conectado al red Tor y pasas el paquete por ahí. Luego pasa por Estados Unidos, ¿sabes? Hay nodos de salida, de entrada y nodos intermedios. Joder. Vale. El nodo de salida, en cada nodo se aplica una capa de protección y una capa de seguridad, ¿me entiendes? Realmente no es seguridad, o sea, porque Tor puede tener una vulnerabilidad, o sea, es privacidad, ¿me entiendes? Pero es lo que te digo, realmente Tor es trucable en el sentido de que es una red que se puede manipular. Tú puedes manipular cuáles son los nodos que tú usas para salir a Internet. En el momento en el que tú manipulas esos nodos, para el nodo de salida eres visible, ¿me entiendes? Entonces, aunque uses Tor, vas a seguir viéndolo. ¿Y por qué se dice tanto lo de Tor o se mitifica tanto Tor? Porque realmente Tor ha sido la red más conocida, ha sido la red en la que más cosas se han hecho a nivel de, en este mundo de subredes ocultas que no se pueden acceder mediante el navegador de Google, ¿me entiendes? Que necesita algún tipo de configuración especial o algún tipo de software especial para acceder a ella. Ha sido la que ha tenido los mayores negocios de cibercrimen, como puede ser Silk Road, que Silk Road ha sido, yo creo que ha sido el mercado de sustancias ilegales más grande de la historia de Internet. Y también tiene a día de hoy foros como 4chan, creo que puede ser, sí, o Torchan, no sé ahora mismo cuál es el que está en la red y cuál es el que no. Luego también tienes foros, otros sitios como Ares Market, tienes buscadores como Amia, que te sirve un poco el Google de la Deep Web. O sea, tienes varios recursos y es lo que la mayoría de gente usa. ¿Tor te da una seguridad y te da una privacidad absoluta? No, nunca. Tor nunca te va a servir para darte una... Tú no eres menos hackeable por usar Tor. Ni tampoco nadie te va a hackear, ni te va a venir un hacker que está súper escondido en la mitad de... en la mitad del Atlántico para mirarte tu ubicación y para hacerte la vida imposible. Eso son cosas de película, ¿me entiendes? Realmente la Deep Web no es más que una red normal y corriente, otra red, una forma distinta de acceder a Internet y de acceder sobre todo a recursos de una forma, yo te diría que privada. O sea, para mí Tor, la funcionalidad principal que tiene es, si yo quiero subir un archivo confidencial, que no quiero que nadie sepa que ese archivo está ahí, o etcétera, tú puedes pasarte peer-to-peer, persona a persona por Tor, un archivo de ese estilo y ya está. O sea, ese archivo se lo recibe el receptor y es muy difícil que alguien sepa que ese archivo de quién es la entrada y quién es la salida. Es muy difícil, ¿me entiendes? Pero no existe ni la seguridad absoluta ni la privacidad absoluta en Internet. No, porque realmente tú estás utilizando una infraestructura que no depende de ti. Si tú tuvieras un satélite, ¿me entiendes? Pues ese satélite, si tú te conectas a los sitios por un satélite, pues aunque tú tengas el satélite, la compañía a la cual tú estás ciberatacando va a saber que es ese satélite. Internet depende de una infraestructura que tú no controlas. En el momento en el que tú utilizas algo que no controlas, ya no depende de ti.
O sea, Claro, pues, entiendo. eso es decir, no existe la seguridad ni la privacidad absoluta. Y luego además, o sea, eso es respecto a privacidad, pero luego a seguridad, la propia tecnología es insegura, ¿me entiendes? O sea, la tecnología es la que crea el paradigma de la inseguridad que la seguridad crea, ¿me entiendes? O sea, es como tú, por ejemplo, en la seguridad informática haces mucha tecnología como seguridad. O sea, realmente siempre hay. La tecnología también es seguridad. Por la propia tecnología que hace seguridad, tiene su propia capa de seguridad. Toda tecnología y todo movimiento de datos tiene una capa de seguridad que puede ser interpretada, aplicada de muchas formas distintas según el caso de uso. Vale. Y el tema este de la Deep Web que tú me ha dado una explicación bastante buena. Y esto que se ve en internet, que si la Deep Web, que si se puede comprar ciertas cosas, que es como un mercado más. ¿Sabes? ¿Por dónde voy? Sí, o sea, eso es cierto en el sentido de que tú, esa gente que se dedica de forma independiente, organizada normalmente, donde tú la puedes encontrar en la Deep Web, pero también en internet. O sea, Telegram está en internet y yo te diría que ahora mismo hay más mercado en Telegram que la Deep Web, ¿me entiendes? A nivel. Sí, o sea, yo creo que hay ahora mismo más mercado en Telegram que la Deep Web. También Pero mercado ¿en qué sentido? mercado ilegal, en lo que tú Ilegal dices, te refieres, ¿no? mercado de drogas, armas, etcétera. O sea, por la Deep Web. Joder. Por la Deep Web Sí. tú puedes encontrar sitios marketplace estilo Amazon en los que tú puedes pedir droga a tu casa, decirlo de una forma muy coloquial, pero realmente es gente, o sea, no detrás de las pantallas no hay gente de otro planeta ni gente, o sea, es otra gente que se dedicaba seguramente antes a eso y que simplemente está buscando una vía de expandir su negocio. Tú tienes que tomártelo así, esa gente seguramente, si tú los conoces en persona, puedas pedirle lo mismo por WhatsApp o tengan un canal de Telegram, o también se utilizan mucho Wickr, se utilizan otras redes sociales, o sea, es gente independiente haciendo mercadeo con otra gente independiente. O bueno, o puede ser una empresa más formal, como se han dado caso a la Deep Web de Tony Jerry, Silver Road mismamente. Silver Road tenía muchos compradores, pero bueno, al final esa estructura siempre igual y la Deep Web se mitifica mucho, pero realmente no es más que eso, a otra Sí. red y a algo que sirve para que la gente conecte, pero tiene otro enfoque, tiene otra forma de ser, tiene otro motivo de ser distinto al de Internet, ¿me entiendes? Porque Vale. Tor no intenta dar lo mismo que Internet, pero de una forma mucho más privada, pero eso no es viable realmente en el sentido de que se utilice globalmente. Claro, porque si luego en la Deep Web se puede hacer un tipo de mercado de ciertas cosas y demás, ¿cómo te digo yo? Ahí no puede acceder, no sé, tema policía y todo esto para. No, claro. O sea, todo es un servidor. Vamos a ver, tú no tienes un servidor. Claro, porque si me está diciendo que se venden ciertas cositas por ahí y No, sí. ¿me entiendes? Lo que me quiero referir es que si ¿cómo no se le corta el chiringuito? ¿Porque eso está en privado Bueno, o sea, o no pueden acceder o no quieren? pues igual que hay camellos en tu ciudad, en el sentido de que hay. Claro, No, claro, o sea, el narcotráfico, todo lo ilegal, las cosas tienen un volumen. Ese volumen la policía lo tiene que tratar. La policía no puede solucionar todos los delitos. Con Tor, ¿qué es lo que haces? Tú, la policía, si tú te pones a vender droga en internet, lo tiene mucho más sencillo que con Tor. La policía, un estado, la policía, un gobierno. Me da igual que sea el de España o me da igual que sea el de Francia o me da igual que sea el de Irán. Tienen muchos recursos, son mega empresas, ¿me entiendes? Para que me entiendas eso, todos los gobiernos son mega empresas realmente, porque para mí un gobierno es una empresa igualmente. Y todos los gobiernos son grandes empresas que tienen una cantidad de recursos prácticamente ilimitada, en el sentido de que el gobierno de España puede pedirle lo que quiera a Telefónica y se lo va a dar, lo que quiera. Y así tienen dinero ilimitado. Es decir, un policía si quiere ir a por ti, o la policía en general, no un policía en concreto, sino la institución en general, si quiere ir a por ti no tiene salvación nunca. O sea, pero ellos tienen un volumen y hay un volumen de gente que hace hechos delictivos que hace que no puedan ir a por todo. Es imposible. O sea, Vale. tú imagínate, No pueden abastecer todo, no pueden ir coger todo. tendríamos que dividirnos entre gente que hace cosas ilegales y gente que no hace cosas ilegales. Y la gente que no hacemos cosas ilegales, ser todos policías, y la gente que, o sea, Sí, y aún así entiendo. nos faltaría, o sea, no es imposible.
Hombre, a ver, yo lo que Pero sí respecto a Tor, sí. si tú haces algo ilegal en Tor, es muy fácil que te pillen, en el sentido de que la interposa mismamente Breach Forum, que es básicamente otro foro que está en internet y en el que más datos se vende y está en internet, pues ese foro, una operación, un operativo combinado de 8 policías de distintos países para pillarlo y fueron al servidor en el que está la página físicamente, que solo compra un hosting por criptomonedas. Y la cerraron, ya está otra vez activa. ¿Me entiendes? O sea, eso pasa así. O sea, en internet, es que claro, la policía puede hacer lo que quiera, pero internet, como propiamente como tecnología, es algo que quita mucho poder al Estado. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque, igual que el Bitcoin, porque descentraliza, porque quita dependencia. Es decir, si tú tienes internet, tú puedes acceder a una serie de recursos que el gobierno, si quiere, no te da. O sea, da igual que esté en España o en Corea del Norte. Obviamente en Corea del Norte es un 90% y en España será un 3%. Pero existe la censura, existe el tic político, el tic social. Tu internet te abre eso. Y igual que el Bitcoin descentraliza, es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, la blockchain es el internet del dinero. A mí me gusta decir eso porque realmente es una descentralización. O sea, y internet quita poder. Ya no. O sea, como te digo, si regulamos internet y ponemos que todos los proveedores de servicios de internet del mundo sigan la misma filosofía, el gobierno lo va a seguir teniendo controlado. Tor, de hecho, Tor lo crea el propio gobierno, pero a día de hoy la filosofía que tienen es justamente esa, descentralizar. Pero a lo que te digo, Tor no es un sitio seguro para... Bueno, seguro no es para hacer delitos nada es seguro, pero Tor no es lo más seguro, creo yo. O sea, yo creo que te vale mucho más, en vez de exponerte en la web, trabajar de forma muy clandestina y muy bien organizada, que el hecho de anunciarte la de web. Mi opinión. Vale, entonces digamos que los gobiernos, si quieren ir a por ti, tienen los medios, lo tienen todo para ir a por ti. Sí. Sea X, sea quien sea. Claro, no, hombre, eso está clarísimo. Han pillado a Big, han pillado a todo el mundo. O sea, ya puede estar mejor o peor escondido, puede acabar mejor o peor, pero que te van a desmontar el chiringuito, te lo aseguro. Tarde o temprano, chiringuito que tengas te lo van a desmontar. Sí, digamos por así decirlo que lo que es la población, los ciudadanos, como lo quieras decir, literalmente como si fuésemos ovejas. Por así decirlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, realmente es que, a ver, es que a día de hoy es que tú piensas, hay 8.000 personas en el mundo. Tú imagínate 8.000 millones de personas en el mundo, 7.000 millones. ¿Te imaginas 8.000 personas? Sí. Tú imagínate, o sea, claro que somos ovejas, pero porque sinceramente, a ti te interesa una persona, o sea, o siquiera te acuerdas en tu día, o siquiera, ¿sabes? O sea, no, la gente con poder se abstrae, o sea, el poder corrompe y la gente con poder se abstrae de la normalidad. Exacto. Sí. O sea, es difícil de explicar, pero... Sí, pero te entiendo. Imposible. Cuando somos ovejas porque a ti, o sea, a ti siempre te tienen... Tú en la sociedad siempre, la persona que te mire o la persona que te vea siempre te va a ver la media. O sea, siempre va a esperar de ti lo de la media. Porque no puedes esperar... O sea, tú no puedes construir una sociedad esperando a que te salgan 20 genios y 20 tontos. Tienes que construir una sociedad en base a que te salgan 20 personas, 40 personas promedio. Y aunque tenga 4 genios y 5 tontos... vas a tener que tratarlo igual porque es imposible, es lo mismo. O sea, todo es volumen. ¿Me entiendes? O sea, entiendo. Y el volumen de la sociedad actual es muy grande. ¿Me entiendes? O sea, realmente ovejas siempre somos. O sea, es que si no tienes un mínimo de poder, siempre vas a ser una oveja. Claro, exacto, a eso me quería referir. Si tú no tienes un mínimo de poder, tú siempre vas, obviamente, pero eso no es que pasa ahora, eso lleva pasando toda la vida. Sí, eso es toda la vida, o sea, exacto, sí. Tú en Egipto eras un esclavo, ahora eras una oveja. O sea, yo creo que de hecho, yo no soy de las personas que son tan catastrofistas, ni tan paranoicas, ni tan... Yo creo que ahora se vive mejor que nunca, que mañana pueda haber una guerra y podamos vivir como se vivía hace 300 años, seguro. Pero sí, la posibilidad está. La posibilidad está, pero vivimos mejor que nunca. O sea, tú hace 500 años, si habías nacido en una familia pobre, ibas a ser pobre toda la vida y había un 0,00004% de probabilidades de que saliese fuera. ¿Me entiendes? Porque habías nacido pobre. Ahora mismo tienes probabilidad de verdad y tienes recursos y tienes forma. Pero bueno... Sí, te entiendo lo claro. que te refieres, exacto. Sí. Que hoy en día, aunque no nazca en una familia súper adinerada, que tenga mucho dinero, puedes llegar alto. Porque hoy en día tienes más recursos, etcétera. Porque yo, por ejemplo, no vengo de una familia adinerada ni nada,
Y poco a poco me doy cuenta, porque todo esto que ves aquí es por trabajo, posibilidades que te da la vida. Entonces, claro, lo piensas y comparas la situación de hoy en día antiguamente, claro, no es lo mismo. Y Yo en creo eso, que y, vivimos y en mejor eso situación. lleva, y en eso lleva razón, porque no hace mucho la anterior generación, vaya, por ejemplo, hay padres que a lo mejor tenían sí o sí que ayudar a sus padres en el campo y demás para tener al día un plato de comida en la mesa, y a lo mejor querían estudiar, pero no han podido estudiar por la situación. Y hoy en día tienen mucha que se ayuda, que para estudiar, para esto, para lo otro. Totalmente, o sea, Entonces es pero diferente, bueno, eso yo sí. no hablo tampoco de ayuda, o sea, yo creo que generalmente como sociedad si miramos en retrospectiva todo lo que hemos sido y lo que somos, yo creo que como general, o sea, nunca se ha vivido mejor que ahora, sinceramente, es decir, o sea, yo creo que vamos evolucionando y yo creo que el problema que hay es que el conformismo y la comodidad crean en las personas debilidad, ¿me Sí, entiendes? O sí. sea, cuando una persona crece difícil, va a saber desenvolverse mucho mejor que alguien que lo ha crecido con todo. Pero bueno, Opino igual, ¿eh? Es sí, que lleva toda razón. En mi sí, opinión, sí, lleva toda razón. claro, sí. Porque esto es como todo. Si tú desde que naces te lo han dado todo en la mano y no sabes lo que es verdaderamente, por ejemplo, este micro o esa cámara, si a ti cogen mañana y te dicen, toma, pon, te la dan. La otra, toma. Y no sabes verdaderamente lo que el trabajo que cuesta conseguir eso, claro, va a ser que si más vago, no vas a valorar más las cosas, tu comportamiento también. Bueno, ya influye varias cosas. En eso, la verdad que opino igual que tú. Sí. Mira, encabezando otra vez el tema de la ciberseguridad y demás, que tengo ya ganas de entrar en la IA. Ya te digo esta pregunta, ya entramos en la IA Sí, porque sí. me parece muy curioso y me parece muy loco, la verdad, ciertas cosas que dices, madre mía. Mira, cuéntame, esto sí que lo voy a leer porque es que yo el inglés se me da fatal. El pentesting. Para los que no tengamos ni idea de esto, cuéntalo un poquito. A ver, no quiero insultar a nadie, ¿no? Pero bueno, la típica frase para tontos, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, sí, bueno, el pentesting es un área de la ciberseguridad que su nombre propiamente te lo dice pentesting, penetration testing. Realmente el pentesting es una abreviación. Son pruebas de penetración. ¿Qué penetras? ¿Y qué pruebas? Es decir, tú lo que penetras son activos físicos o digitales de una empresa. En el pentesting también viene recogida la seguridad física, el door locking, es decir, o el bitlocking, no me acuerdo cómo se llamaba, el bitlocking, el hecho de ganzúas, etcétera. También, o sea, el pentesting va desde un campo, desde una capa física hasta una capa muy lógica que podríamos llamar aplicación. Y el pentesting básicamente son pruebas de generalmente seguridad ofensiva. Es decir, tú obviamente la informática es algo que tiene muchísimos datos, muchísimo conocimiento, y ese conocimiento de tantísimas áreas lo tienes que entrelazar, pero principalmente es seguridad ofensiva. Y lo que haces es tomar el rol de malo, para que me entiendas, en una empresa, pero de forma ética en el sentido de que tú estás coordinado con un equipo, estás organizado en la empresa, estás en una posición que tienes una función para ver de ciberseguridad, para probar la seguridad sin que afecte de forma normal a los activos de la empresa, ¿me entiendes? Sin que... Es decir, muy resumidamente, es ser un hacker de una empresa, ¿me entiendes? Es decir, que la empresa te paga a ti para que tú hagas las técnicas que supuestamente los malos luego lo hacen. ¿Me entiendes? Es decir, por eso luego es como te digo, todo se entrelaza. Es decir, tú vas a ser mejor pentester si tú estudias muy bien y haces un trabajo de inteligencia grande en cómo funcionan los APTs norcoreanos. ¿Me entiendes? O sea, todo se entrelaza. ¿Me entiendes? Pero el pentesting, por ejemplo, mi inteligencia artificial, que es Zero Day, está enfocada a eso, está enfocada en hacer pruebas de penetración de forma semiautónoma y autónoma con un pentester detrás revisando y retroalimentando de forma mutua él a la IA a él, cómo funciona, ¿me entiendes? O sea, cómo se hace su trabajo, ¿me entiendes? O sea, esa es un poco la idea de mía y un poco también lo que es el pentesting. Vale, perfecto. Pues mira, vamos a entrar ya en la IA de lleno, que este tema tiene muchas ganas de tocarlo con un experto, porque te voy a decir una cosa, me está reventando la cabeza, la verdad, en el sentido de que me está explicando de lujo, chacho, que entiendes. Que tengo aquí un muchacho que entiende delante mía.
A ver. Todo buen profesional entiende. Exacto. Todo profesional entiende. Correcto. Pues mira, el tema de la IA, vamos a empezar un poco fuerte, ¿vale? ¿Hay que tenerle miedo a la IA o no? Bueno, o sea, esto es como todo, o sea, es que esa pregunta es muy difícil de responder, de que hay Sí. que tenerle miedo a la IA, o sea, hay gente que claro que le tiene que tener miedo, o sea, en el sentido de que la IA, obviamente, yo no creo en la destrucción de puestos de trabajo, porque yo creo que la economía tal como funciona... Bueno, te iba a decir esa pregunta, pero respóndemela. Ya O sea, claro, pero hílamelo, es que hílamelo. la gente que Sí. le tiene que tener miedo, le tiene que tener miedo por eso, porque ¿cómo Claro. vas a tener miedo a la IA? Es decir, en el sentido de, yo no creo que la IA, obviamente, en 3000 años ya sabes cómo es la tecnología, o sea, es como ahora, pero yo no creo que la IA en un corto o Sí. medio plazo sea un riesgo de seguridad un riesgo de seguridad físico Vale. para la integridad física de las personas, ¿no? O sea, no creo eso. Pero yo creo que la gente le tiene que tener miedo, sobre todo si tiene un trabajo que sea muy repetitivo y muy de generar. La IA, como te voy a ser técnico, los LLMs, es decir, ChatGPT es un servicio, pero el LLM que está por detrás es GPT. Los Vale. LLMs, muy resumidamente, son redes neuronales que hacen predicciones en base a valores matemáticos que se les dan a las palabras, ¿me entiendes? Vale. Los LLM, con el tipo de IA que es IA generativa. Los LLMs no piensan, es decir, tú por ejemplo le puedes preguntar, tú le pones una frase de 20 palabras a ChatGPT y le dices, ¿cuál es la palabra que está en la posición número 7 o Sí. número 8 y no sabe decirte? ¿Por qué? Porque los LLMs no saben contar. Por ejemplo, no saben Vale, pensar. Los entiendo. LLMs, la IA generativa no piensa. Sí. La IA generativa lo que hace es generar. Es decir, son máquinas gigantes, la inteligencia artificial son unas bases de datos muy grandes que en base a información y a formas de hacer que la búsqueda y la compresión de la información sea eficiente, generan predicciones que es el texto, ¿me entiendes? Y eso es todo pura predicción matemática, pura probabilidad. Es decir, no piensan. Es matemática, no piensan. Una inteligencia artificial, bueno, las LLMs, eso tiene un nombre técnico que se llama el nivel de simbología. Es decir, el Vale. nivel de simbología de una red neuronal o de una inteligencia artificial se refiere a qué capacidad tiene de relacionar elementos simbólicamente o holísticamente, es decir, realmente por lo que son los elementos, por cómo nosotros concebimos lo que es una televisión. La inteligencia artificial que se utiliza ahora para generar como ChatGPT es una inteligencia artificial que es simplemente valores matemáticos y predicciones probabilísticas. ¿Me entiendes? No tiene más, no piensan. Los LLMs no piensan. Generan muy bien, pero no piensan. Si tu trabajo es dedicado a generar, estás en peligro. Es decir, en el sentido de que si tu trabajo es muy de generar, ponle que un 80% generar, yo creo que estás en peligro. Por supuesto, la inteligencia artificial es una patada en el culo. Traductores, sobre todo. Traductores. O sea, ya te digo, hay trabajos que son puro de empresa, que está 8 horas enfrente a un ordenador o haciendo una tarea, que esos trabajos sí lo va a automatizar, pero obviamente un traductor del gobierno español o alguien que acompaña a Pedro Sánchez a dar traducciones a hacer de traductor a Irán, que se tío, a cualquier país del mundo, ¿sabes? Irán es Sí. un mal ejemplo. No os lo va a sustituir la IA porque no van a tener una puta. O sea, una persona física, hay trabajos o situaciones o contextos en un trabajo que te requieren que sea una persona física. Pero Vale. todo lo relacionado con general lo van a sustituir. Yo creo que se van a revertir los puestos de trabajo. Yo creo que obviamente, como en internet, se van a crear nuevos puestos de trabajo que serán correspondientes a los que destruyas. Joder, Yo qué creo que te vas a interesante. tener que adaptar, pero bueno, o sea, yo también creo que puede ser dentro de X años. O sea, yo no creo que ahora mismo la IA como tal esté preparada para hacer algo, o sea, a no ser que sea algo un desarrollo muy específico, pero yo no creo que ChatGPT lo puedas poner de forma autónoma a hacer traducciones, si quieres que estén bien, ¿entiendes? Pero coño, Claro, exacto. ya es algo que te hace el 90% del trabajo. Joder, y tanto. Y justa, pero es que para mí es la polla, tío, porque el 90% ese del trabajo que te hace ChatGPT o la IA generativa son justamente. Yo siempre lo pongo muy en similitud con la curva de desarrollo del software, ¿me entiendes? Es decir, tú puedes hacer una página web que tenga un login, un registro y 9 rutas, o sea, 9 sitios y que estén
los diseños perfectamente hechos en 2 horas echándole 9 horas. Tú conforme vayas centrándote en tareas concretas y en que se aplique lo máximo a esa lógica de negocio o a esa lógica que quieras que tenga la web, vas a tardar más. Pues esa primera parte de la curva de desarrollo es a donde entra ChatGPT. No en la parte compleja, sino en la parte... en la parte, ya te digo, poco a poco va entrando más en la parte compleja, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, el software de hecho es una buena idea porque ChatGPT hace muchas cosas de la parte compleja, pero esa curva que en general yo creo que tiene todo un poco, es decir, tú puedes coger tú eres abogado, tú puedes hacer un contrato sobre algo que sea genérico y tú lo puedes coger de internet y puedes modificarlo para... Eso lo tienes hecho, ¿vale? Pero luego cuando te pongas a modificarlo, eso es lo que te lleva tiempo, eso es lo que en la curva de desarrollo de ese contrato te ocupa mucho tiempo y haces muy poco. Vale. O sea, realmente haces muy poco visualmente, pero realmente es la parte difícil de las cosas. Claro. Luego, mira, yo que me dedico a edición de vídeo y fotografía y demás, no sé si está muy puesto, pero en temas, en este nicho, digamos, la IA puede afectar mucho, puede quitar literalmente puestos de trabajo o no. Bueno, yo creo que en este tipo de software, yo creo que la clave está en la integración. Sí. ¿Me entiendes? En el hecho de que se integre a Adobe Premiere, de que se integre a tu software habitual y que funcione de forma semiautónoma con el software. Obviamente yo creo que al final todo esto del vídeo es una parte muy generativa, pero que yo creo que la IA para, por ejemplo, el vídeo viene de puta madre para un profesional, porque tú generas un vídeo muy largo o haces toda esa parte de coñazo muy repetitiva de generación y de creación, la haces rápido, pero luego tú puedes meterle tu toque de creatividad con todo eso hecho. ¿Me entiendes? O sea, eso es realmente donde yo creo que en la semiautonomía, o sea... Mira, por ejemplo... Puedes ser autónomo, sí. Decir, o sea, bueno, no me refiero a autónomo de... pero bueno, era un agente autónomo, es una inteligencia artificial que hace tareas por sí solo de forma recíproca y retroactiva. Alguien semiautónomo es la misma persona que hace esas tareas, es decir, ese agente de inteligencia artificial hace esas tareas, pero de forma asistida con un humano. Por eso es semiautónomo. Claro, por ejemplo, este podcast creo que se llama Autopop, creo que es como un plugin de Adobe Premiere que, a ver, esto es como todo, la IA poco a poco se va perfeccionando. Claro. Ahora, pues ese plugin va bien, pero puede que falle, bueno, porque me estoy informando. Pero vamos, es el típico plugin de IA que paga, es una mensualidad, y literalmente este podcast te lo coge y te coge, por ejemplo, sincronizo todo, como te explicaba antes fuera de cámara, y empieza a realizar solo. Y literalmente en minutos te coge un podcast de 2 horas o de 4, de lo que, y te lo fragmenta. Por ejemplo, estoy hablando yo ahora mismo, pues la IA reconoce que yo estoy hablando, pues me pone mi cámara. Empiezas a hablar tú, te pones esta, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, hostia, eso yo sinceramente, en mi opinión, que me trago los podcasts ahora y luego editándolos, vamos, me aprendo los podcasts de memoria. Pues eso, tú imagínate, si este podcast dura 2 horas, es el doble o el triple editándolo. Porque tienes que, para luego el tráiler, para luego tal... Y de la otra manera, en minutos, este podcast te lo edita. Eso, o sea, la IA incide... Lógicamente, creo que como tal no está perfeccionado esto que te acabo de decir 100%. No, nada... O sea, es que ojalá, es que lo que te he dicho antes, lo la pagaría, inteligencia artificial se va... Todos los LLMs, porque eso por detrás tendrá algún transcribidor, como puede ser Whisper, ¿me entiendes? Pero... Se basa en predicción. Es decir, la inteligencia artificial ahora mismo falla tanto porque no piensa y se basa en predicciones. Por eso no es tan fiable. O sea, una inteligencia artificial no es un sistema fiable. ¿Me entiendes? O sea, no es un sistema... No es como si tú haces un software que maneja una condicional, ¿no? O sea, la inteligencia artificial te puede dar sí, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ese es un poco el problema, que no es 100% fiable. Pero te puede servir mucho, primero, para prefiltrar un montón de mierda. Literal, digamos lo que te hace perder mucho tiempo. Exacto, te permite meter flujo de trabajo, al fin y al cabo. Flujo de datos, o sea, tú coges, si tienes tantos datos de audio, de voz, de vídeo, ¿no? Tú coges, los metes por un embudo de ahí, te lo sacas así y te lo saca prensado, ¿me entiendes? Sí. Perfecto para cortarlo y servirlo. Pues eso así, entonces la IA se mete mucho en esas tareas que son muy repetitivas, muy de generar, muy típico sistema educativo, por ejemplo, o sea, la inteligencia artificial deja en evidencia a todos los profesores y a todo el sistema educativo español, porque una inteligencia artificial te puede sustituir a cualquier profesor y a cualquier alumno en sus 2 roles, porque es puro generación, pura memorización, puro...
la información, ya se acabó la época de la información en el sentido de que ya no vas a aprender poniéndote un libro de historia haciendo 20 resúmenes. Así no vas a aprender. Así lo único que vas a hacer va a ser perder tiempo, porque la información a día de hoy está aquí. Y con la IA, la inteligencia artificial, los LLM, una frase que me gusta mucho de uno de los tecnólogos, uno de los mejores tecnólogos que he hablado yo, que han sido, no me acuerdo si esto lo dije, bueno, creo que esto lo hablé con Chema, la inteligencia artificial, con Chema Alonso. La inteligencia artificial es una interfaz más humana de la información. Es una interfaz más humana. Google es una interfaz más humana de la información. Todo se basa en sistemas y software y programas que ordenen, agrupen, organicen, escupan la información de la forma más eficiente posible para un humano. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando como te he comentado antes fuera de cámara, un grado superior, al ser online hay ciertos apartados y demás que literalmente que si te sale un robot hablándote, que si sabes, como todo muy automatizado, se puede decir. Claro, si es que a día de hoy la educación ha cambiado, es que a lo que te digo, o sea, el problema de... O sea, yo lo que has dicho de historia, yo ya es que lo he experimentado en mis pieles, que eso... Yo es que no me acuerdo, la verdad es que no, claro, yo tampoco, o sea, es que, claro, si tú no envuelvas la información, vamos a ver, esto es algo que yo sinceramente creo que todo profesor debería saber. Si tú no envuelves y comprimes a la vez que envuelves la información en un formato que cree emociones a la gente positivas, lo estás haciendo mal, tío. O sea, lo estás haciendo mal. Tú tienes que aplicar una filosofía de trabajo, una filosofía de grupo, etcétera, a los alumnos que pocos profesores aplican, y los profesores que lo aplican se piensan que es siendo duro o mandando muchas y no, tío, te lo estás cargando. O sea, la información tienes que hacer que sea creativo. O sea, tú tienes que la memorización, que es lo que se incentiva en el sistema educativo español, es lo más inútil que te puede encontrar el día de hoy, porque la inteligencia artificial ya memoriza. O sea, entrenar una inteligencia artificial básicamente es coger millones de caracteres, millones de datos estructurados como tú quieras, vale, al menos en lo que son las instrucciones, el hecho de dar instrucciones, porque los modelos de inteligencia artificial de base solo predicen, no responden. Es decir, tú por ejemplo con ChatGPT puedes hablar porque está instruccionado, ¿me entiendes? Se le ha entrenado con unos datos que están en un formato y que están pensados para entender y comprender el lenguaje natural humano lo mejor posible. Pero un modelo base que no se instrucciona, ¿me entiendes? Que está entrenado con datos a pulmón, lo que se hace es meterle muchísimos datos. Y eso es lo que se hace con nosotros. O sea, nosotros ni nos instruccionan, a nosotros nos meten un montón de datos sin filtros, sin etiquetas, sin información, sin categorización, y buscan que lo expulsamos en una hoja para que eso determine nuestro futuro de alguna forma u otra. Pero como te digo, el mundo ha cambiado mucho. O sea, yo creo que en 20 años, si el sistema educativo español no se reinventa, caerá por su propio peso. Porque es bastante malo, sinceramente. O sea, para las cosas que te pide la sociedad del siglo XXI, las cosas que espera de ti la sociedad del siglo XXI, no es lo mismo. En el siglo XX era mucho más, no existía internet, la información era mucho más difícil de accesar, te valía mucho en la empresa gente que supiese muchas cosas. Ya no. O sea, yo me estoy dando cuenta que el perfil técnico y el perfil que sabe hacer cosas en la empresa del día de hoy está un escalón mucho más por debajo del perfil que tiene carisma, del perfil que tiene capacidad de liderar, del perfil que tiene capacidad de comerse el mundo, de aprender, Bueno, no, o sea, yo me dedico más a una parte empresarial y comercial. Sí. Toda la parte de soft skills comerciales y empresariales valen mucho más que la parte de hard skills comerciales y empresariales. Vale. Es decir, tú no tienes... O sea, es que ¿cuánta gente en el mundo puede saber llevarte la contabilidad de una empresa? ¿Cuánta gente en el mundo? ¿Y cuánta gente en el mundo puede hacer que esa empresa sea rentable? ¿Y cuánta gente en el mundo puede escalar esa empresa hasta el infinito? ¿Y qué requisitos necesita cada cosa? ¿Me entiendes? Joder, pues coño, un sí. tío que haga la contabilidad, o sea, en el instituto, aunque estudia bachillerato, universidad, lo que estudias, te preparan para ser un currala y ser un pringao. ¿Me entiendes? Y lo único bueno que tiene el sistema educativo español es que copia en cierta forma o se adapta en cierta forma al sistema universitario occidental. ¿Me entiendes? De hacer mucho coworking, de hacer mucha relación entre alumnos. Porque realmente es de ahí a donde las grandes empresas, las grandes startups en Estados Unidos, todos salen de relaciones en la universidad. Y muchos proyectos y muchas cosas grandes salen de relaciones en la universidad. ¿Me entiendes? Y los proyectos... siempre las cosas son gente que pueda aportar cosas muy distintas
y gente que se junta porque tiene una visión clara y van a por ello. Sí, mira, esto que acabas de decir, hay una marca aquí en España muy conocida de ropa, Nus Project, ¿te suena? Sí. Si no me equivoco, espero que no me equivoque y no deslice, creo que los dos chavales, no me acuerdo ahora el nombre, vamos, los que crearon la marca, es lo que tú me acabas de decir. Se conocieron en la universidad y mira. Entonces, eso sí lleva razón de que lo bueno que tiene, digamos, pues que hace relaciones y... Sí, claro, pero... Y de ahí pueden salir... Vale, pero... Tú lo que es la educación hoy en día, ¿consideras que está un poquito ya antigua? Yo considero Sí. que te puede servir mucho, sobre todo para multinacionales y para empresas muy burocráticas, para empresas grandes y para etcétera, para ser un currela, porque vas a ser eso, y si tienes suerte y eres bueno y le comes el culo a muchos, puedes Sí. llegar a ser algo en 30 años y puedes llegar a ser alguien medio importante. Pero para hacer Claro, algo, pero para sí. ser algo, Pero claro, hoy en día, como está montado, por así decirlo, el sistema, necesitas sí o sí un papelito, ¿no? claro, es lo que te digo, pero es que yo, por Porque ejemplo... te he comentado fuera de cámara, por ejemplo, no es por fardar, ya te he dicho que no es por fardar, pero he aprobado el primer semestre o bueno, desde febrero hasta ahora, lo he aprobado fácil y sin esforzarme mucho, 9 y 8 y 7, porque ya de forma autodidacta todo eso, literalmente, es como si lo hubiesen cogido de internet, lo meto en un pack y te lo vendo. Literalmente. Y entonces, claro, son cosas que yo ya sabía, etcétera, De etcétera. hecho, eso es lo que hace tu curso. Sí, sí, literal. Sí, sí. Entonces, claro, me he dado cuenta y he dicho, madre Todo mía. lo puedes conseguir, o sea, vamos a ver, ¿cuál es la cosa? Por ejemplo, en informática, un mito que se tiene mucho y que la gente se equivoca mucho, Mira, sobre todo... perdón porque la que te gente corte. Sí, Mira, perdón. perdón que te corte, que lo quiero esto añadir. Yo, sinceramente, creo que estoy pagando el título, ¿sabes? Para tener el título en mi casa. Sinceramente. No, vamos a ver, pero si es que una formación... ¿Y tú qué compras? ¿Tú la formación la compras por los recursos o por la confianza que te da? Sinceramente, o sea, tú Claro. la formación la compras, o sea, por eso yo tampoco me creo, pero, por ejemplo, Incluso uno de los puede argumentos... ser que también la sociedad te lleve un poco a estudia en... Pero, ¿Sabes lo que te quiero pero decir? Claro, pero porque, mira, por ejemplo, uno de los argumentos que utilizan más los universitarios es que en la universidad tú das términos y das cosas que no das de forma autodidacta. Pero claro, a ti de forma autodidacta nadie te obliga a darlas, pero si tú lo quieres dar, es decir, yo he estudiado matemáticas de forma autodidacta, ¿me entiendes? Sí. Yo, obviamente, a lo mejor no estoy igual de preparado que alguien que ha salido recién del examen de álgebra de primero de carrera en ingeniería informática. Pero a ver, uno que la haya hecho hace 50 años a ver lo que sabe de matemáticas. O sea, de forma autodidacta tú puedes aprender todo, porque todo Sí. está en internet. Ya se acabó. Todo está en internet y tú puedes acceder a 1000 recursos y puedes acceder a 1000 personas y puedes acceder a un mundo, no solamente de recursos, sino también de personas, porque tú puedes conectar con las personas por internet para compartir información. Y de hecho, una de las bases de la cultura hacker es esa parte de compartir la información, de hablar información, de la gente se hace buena por tener gente buena al lado y compartir esa información que es difícil de conseguir de otra forma, porque si un tío se ha tirado 3 años estudiando un stack de tecnología web que es muy complejo y muy difícil, aunque tú estés ahora cogiéndole tranquilo, ese tío va a saber una pequeña cosa que tú, como desarrollador, a lo mejor tarda 4 horas en arreglar y ese tío la sabe en 10 minutos. Y luego Claro. igual con otro stack. Es decir, si tú has estudiado otro stack y el tío ese está en la situación inversa, es lo mismo. Y Vale. realmente siempre tienes que, o sea, de forma autodidacta lo que importa más es las ganas. Es decir, Sí. ¿cuál es el problema que yo le veo a la gente autodidacta? Que hay mucha gente que ha sido autodidacta, pero que no ha sido ni como tú ni como yo, en el sentido de que no ha sido una persona que haya sido constante. Claro. ¿Me entiendes? O sea, tú necesitas constancia y necesitas desarrollarte de forma autónoma. ¿Me entiendes? Y aún así autodidacta, ¿qué es autodidacta? O sea, realmente siempre utilizas recursos de otro, hablas con otros. O sea, para mí autodidacta es encontrar el camino tú mismo. Tú siempre vas a aprender de otros. O sea, tú como coño... O sea, al ser autodidacta totalmente, ¿qué es? ¿Ponerte a hacer tu fuego? No, ¿me entiendes? Sí, entiendo. O sea, siempre vas a usar recursos de otro y siempre vas a utilizar el trabajo de otro, porque la sociedad se basa en eso. Esta mesa Claro. no la has hecho tú, ese portátil, ¿cuántos años de trabajo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, O sea, sí. la sociedad se basa en eso. Entonces yo creo que hay mucho elitismo, pero también te digo, nada importa más que tu determinación y tus ganas de hacer las cosas. Eso es lo que Exacto. realmente marca la diferencia en 1, 2, 3 o en un plazo de 40 años, ¿me entiendes? Sí, literal.
Mira, siguiendo el tema de la IA, dime la diferencia, o para que lo entienda la gente, ¿qué diferencia habría entre una IA y un ordenador como lo conocemos? Por ejemplo, este ordenador, tu ordenador, ¿qué diferencia hay? Bueno, o sea, un ordenador no tiene nada que ver con la IA en el sentido de que un ordenador, primero, es un componente, un componente no, son muchos componentes electrónicos, ya depende, pero es un sistema electrónico, ¿me entiendes? Es decir, es un sistema que por sí el ordenador tal cual no hace nada. Es decir, bueno, hace operaciones básicas de manejo de información, pero que depende de la capa de... O sea, eso es una medio mentira, porque obviamente una placa base a día de hoy viene programada con un software que es sofisticado, todo tiene un firmware, ¿me entiendes? Pero Sí. los ordenadores de por sí no hacen solo. La inteligencia artificial, al menos por ahora, nada más que en otra capa de abstracción distinta. O sea, la informática va por capas de abstracción. Tú puedes considerar que hay 40.000 capas entre el ordenador que lo corre y la IA, o puedes considerar Sí. que hay 20. Pero la cosa es, la IA corre en base a muchísimos algoritmos que se han hecho en base a otros algoritmos del ordenador. Todo parte del ordenador, obviamente, pero son traducciones, son formas de manejar la información y son, o sea, es muy difícil de explicar en el sentido. La inteligencia artificial es un programa como el Adobe Premiere, ¿me entiendes? Es un archivo, bueno, sí, o sea, es un programa que se ejecuta. No tiene más, o sea, es un programa y realmente la inteligencia artificial ya está presente en muchos programas a día de hoy, sobre todo web, o sea, la inteligencia artificial... Photoshop, por ejemplo, te genera imágenes. No, pero la inteligencia artificial, no la generativa, o sea, no toda la inteligencia artificial es la generativa, pero la inteligencia artificial... Vale, entiendo. Pero la inteligencia artificial lleva presente en muchísimas decisiones que toma Internet sobre nosotros desde muchísimo tiempo. O sea, te puedo decir que se empezó a generalizar el desarrollo de la inteligencia artificial para los servicios web que utilizamos todos los días en 2010-2011. Incluso antes de eso se usaba un poco, y la inteligencia artificial se ha usado para medicina y para mil movidas más. O sea, la inteligencia artificial desde los 60-50 empezó el campo investigativo, y en los 80 se pudieron dar las primeras aplicaciones. Vale. Las primeras aplicativos, puede ser. Mira, habrá un momento de que podremos diferenciar la IA con una persona real. Llegaremos a un momento que digamos, hostia, que era una IA y pensaba que era una persona. Bueno, sí, o sea, realmente yo creo que es posible a día de hoy, al menos en texto, falsificar el texto de una persona, o cómo escribe una persona, o el comportamiento de una persona en cuanto a expresiones. Es súper sencillo a día de hoy, tanto faciales como lingüísticas. O sea, yo creo que esa es bastante sencilla de hoy. Los deepfakes llevan desde 2017 dando por culo. Los deepfakes, en 2017 ya existían los deepfakes, que es lo de lo de coger una cara por otra. Es verdad, y en 2017, bueno, eso existía desde hace mucho tiempo realmente, los primeros prototipos, pero en 2017 creo que ya se empezó a hacer a nivel cibercriminal el hecho de una videollamada con un deepfake total. Sí. Una videollamada con un deepfake constante que para sacar información o para sacar datos o para hacer un pago, ¿me entiendes? O sea, la inteligencia artificial, yo creo que existe. Hay un concepto muy bueno que es el human spoofing. Yo creo que la inteligencia artificial ya a día de hoy es capaz de hacer ese human spoofing, me refiero. O sea, GPT-4, por ejemplo, GPT-4 es un LLM que está muy descensurado, pero es un LLM que tiene vídeo, audio, audio, bueno, sí, ya lo he dicho, audio, visión y texto, ¿me entiendes? Tú puedes clonar, tú puedes clonar el tono de voz de una persona, puedes clonar de hecho, esto detecta el voz de mi tono de voz, por ejemplo, pero ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. Tú puedes clonar el tono de voz de una persona, tú puedes clonar las expresiones lingüísticas que tiene una persona, tú puedes clonar la cara de una persona. ¿Qué te queda? Mi cara, mi voz y lo que digo, o sea, y cómo hablo, ¿no? ¿Sabes? La profundidad de mis palabras. O sea, ¿qué te queda? Joder, chacho. O sea, realmente eso realmente se puede hacer hoy y eso existe a día de hoy, ¿me entiendes? O sea, no es como... Lo único que se está como perfeccionando poco a poco. Claro. Vale. Hombre, a ver, yo he visto ciertos vídeos que es una brutalidad. Para empezar, una brutalidad. Pero bueno, sí puedes notar ciertas carencias. Y puedes decir, vale, se nota que es una IA. Pero claro, cada vez va como a paso agigantado, ¿sabes?
Como Bueno, yo es lo que te he dicho. Yo creo que en el desarrollo de toda tecnología pasa eso. O sea, se va primero a paso gigantesco y después se normaliza y se regulariza. Yo creo que la inteligencia artificial, al menos el sistema que está basado, la IA generativa por detrás, suelen ser transformers. Estos transformers tienen tokenizadores, encoders, decoders, que pasan la información, según sea audio, vídeo, etcétera, a una representación numérica. Y en base a esa representación numérica se hacen predicciones matemáticas. Los transformers a nivel tecnológico es una tecnología que ya está muy en el límite, ¿me entiendes? La forma en la cual se hacen los modelos de inteligencia artificial es una forma muy mundana realmente por detrás. O sea, porque GPT-4, ¿cómo se hace? Se hace cogiendo un equipo de gente que maneja de X tema, biólogos, etcétera, y se pone a hacer preguntas y respuestas en un formato que ya tiene estudiado OpenAI. Se pone a hacer preguntas y respuestas a mano. ¿Me entiendes? En base a una información. Y así van desarrollando el LLM, el modelo. ¿Me entiendes? O sea, se hace de una forma muy mundana. La inteligencia, de lo que te he dicho antes, es muy tonta. No es buena pensando, es decir, tú piensas, guau, tío, pero ¿cómo me ha hecho esta reflexión ChatGPT? Si ChatGPT, o sea, ¿cómo me la ha hecho? ¿Cómo ha llegado a un pensamiento tan profundo? Realmente no es un pensamiento, es que la propia lógica está en el lenguaje. ¿Me entiendes? Es decir, el ChatGPT es capaz de resolver problemas complejos porque los datos con los que se le ha entrenado son de alta calidad, tienen mucha profundidad, tienen muchas etiquetas, tienen muchas características para buscar la mejor predicción en cada momento. Vale. Mira, esta pregunta me parece, para mí, mi opinión, curiosa. Y quiero, no sé si lo sabes o no. Como tal, ChatGPT, que es como lo que más se conoce, por así decirlo, lo más... ¿Cómo se creó? Bueno, a ver, ChatGPT, o sea, OpenAI al principio era una organización sin ánimo de lucro, que tenía inversores como Elon Musk, Microsoft, que Microsoft sigue siendo, y OpenAI se dedicaba a estudiar la IA, básicamente, la inteligencia artificial, ver casos de uso, etcétera. No solo, principalmente Transformer. Transformer es una tecnología que salió en 2017, creo, 2016, 2017, no lo sé exactamente ahora mismo, y Transformer es como la base de software o la base científica y técnica para los modelos de IA generativa que se utilizan a día de hoy. OpenAI empezó simplemente estrenando transformers muy pequeños. Es decir, tú a día de hoy, por ejemplo, GPT-3, que era el modelo que se te iba a la olla hace 2 años, que era el típico modelo que salía gente que lo tenía probado muy selecta, ¿sabes? Ese modelo pudo costar el desarrollo miles de millones de euros, pero porque vieron que ese campo investigativo iba a dar a ese caso de uso. Y eso iba a ser una bomba, iba a ser el nuevo Internet. Ellos lo sabían en el 2019-2018. Y sacaron GPT-3. GPT-3, tú a día de hoy puedes entrenarlo con un comando en tu ordenador, no, pero con unas buenas tarjetas gráficas, a día de hoy tú puedes entrenar GPT-3. ¿Me entiendes? Con un dataset, con un dataset que está público y con un comando. ¿Me entiendes? Tú puedes hacer de una red neuronal GPT-3, un transformer que tenga muchos datos y esté muy lleno, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema de OpenAI? ¿O cuándo llegó? O sea, empezó, pues eso, una organización sin ánimo de lucro, todo por la ciencia a tope, de puta madre. ¿Qué es lo que pasó? Que OpenAI, cuando vio el caso de uso y el boom que iba a ser GPT, empezó a ser una organización con ánimo de lucro. Claro. Tras Microsoft, ¿me entiendes? Microsoft, no son tontos, claro. Claro, exacto. Pero bueno, hay varios porque, claro, OpenAI era una organización sin ánimo de lucro, pero las personas que estaban dentro cobraban. O sea, nadie iba a trabajar 12 horas. O sea, y eso tenía una inversión por detrás, que la inversión se había hecho pensando que era sin ánimo de lucro. ¿Me entiendes? Pero bueno, ese ya otro debate a lo que vamos. Microsoft era el principal inversor de TC y empezaron a desarrollar modelos muy grandes, hacían volumen de datos muy grande, cada vez más inversión. Se invertía muchísimo en gráficas, sobre todo lo que se invierte mucho en la creación de datos. O sea, en los modelos de inteligencia artificial lo que importa son los datos con los que se entrenan. Vale. La calidad de los datos y la calidad del transformer. La calidad de los datos supera la calidad del transformer, pero la calidad de los datos es lo importante. ¿Cómo se lo dices tú a la IA? ¿Cómo se lo expresas? Es muy difícil de explicar, pero realmente la inteligencia artificial tiene como unos hiperparámetros y reacciona de una forma que normalmente aprende de prueba y error a unos datos, ¿me entiendes? A unos datos, según el transformer. O sea, eso ya entramos ahí en términos bastante técnicos y bastante deep. A lo que vamos. Esos datos, en cierta parte, sí importa mucho la calidad. Es decir, a mí me gusta decir, o sea, depende mucho del caso de uso, pero la profundidad de los datos. ¿Cuántas etiquetas tienen los datos? ¿Cómo se interrelacionan los datos?
Ese lenguaje natural, ¿cómo se interrelaciona? ¿Cómo de profundo es? ¿Me entiendes? Y luego tú en base a ese transformer y en base a esos datos conviertes todos los datos a un valor numérico, ¿me entiendes? Y esos valores numéricos los vas almacenando en los pesos. Y luego se hacen las predicciones en base a esos valores numéricos. ¿Me entiendes? Y hay una entrada que son valores numéricos, es decir, nosotros, el lenguaje natural, lo que damos. Pero hay entre medio algo que no es una inteligencia artificial, algo que simplemente es un conversor. Un conversor de texto a token. ¿Me entiendes? De texto a token a este valor numérico que te digo. ¿Me entiendes? Y ese conversor que pasa de texto a token, realmente la inteligencia artificial no es eso, eso es un programita, ¿me entiendes? La inteligencia artificial lo que recibe son valores numéricos, no 0 y 1, ¿ves? Que realmente todo es un 0 y 1, pero son valores numéricos, son listas de arrays, ¿me entiendes? O sea, matrices, ¿me entiendes? Y sobre esos valores numéricos, las capas hacen sus operaciones, ¿me entiendes? Y tienes el entrenamiento y la inferencia. Es como te digo, o sea, y tú según los datos, pues obviamente te va a responder mejor o peor. Si tú entras a un LLM, el mismo, tú coges GPT-4, que es un modelo que crearlo ha valido miles de millones de euros, y tú la entrenas 10 meses con AAA, el modelo solo va a ser capaz de reproducirla. Es lo único. ¿Me entiendes? Pues es lo que te digo, o sea, se entrena de esa forma. Vale, la IA, como tal, las decisiones que va tomando cuando tú le preguntas, oye, pues esto o lo otro, le dices ciertos comandos como vaya eso, como tal, ¿cómo aprende a hacer eso la IA? Bueno, o sea, es lo que te digo, la IA simplemente, o sea, como aprende es ajustando un algoritmo matemático lo máximo posible en base a los datos que tiene. Eso lo ajusta mediante hiperparámetros y según los datos aprende de una forma u otra. O sea, lo que aprende no es como aprende, o sea, aprende literalmente los datos que le da. Los datos que le da. Y esos algoritmos matemáticos luego se encargan de entrerelacionar la información para que si tú le pones en un dataset el cielo es azul y el coche azul es negro, luego cuando un usuario te pregunte de qué color es el coche y de qué color es el cielo, te lo sepa decir, el cielo es azul y el coche es negro. O si tú ya algo más complejo, tú coges y le defines una tarea de una receta de cocina, ¿no? Y luego le pones otra. Y luego tú imagínate que quieras un mix entre esta receta de cocina y esta, ¿no? Pues la IA se encarga de mixeártela según ese algoritmo matemático. Te puede soltar una paridad que te caga, como que necesita, como que solamente, yo qué sé, necesita un ingrediente, o si la has entrenado bien y has conseguido que toda esa información esté bien entrelazada, o sea, que eso se hace con un dataset bueno, o sea, los datos, donde el archivo en el donde están los datos se llama dataset. Si tú lo haces con un dataset bueno, va a conseguir que consiga hilar mucha información. Pues mira, ya hemos llegado a la parte final de este podcast. Me está pareciendo muy curioso y me parece también muy curioso porque con 21 años que tienes una empresa de inteligencia artificial, entonces cuéntame un poco para mí, para la gente, ¿qué es Zero Day? ¿Qué función tiene y qué IA es, por así decirlo? Pues bueno, Zero Day es un sistema de inteligencia artificial basado en estas máquinas que te he hablado antes, que son, por así decirlo, la tecnología que está detrás de GPT, que son LLMs. Es una inteligencia artificial generativa que está entrenada principalmente en casos de pruebas de penetración y generación de comandos, código y asistencia al pentester de forma autónoma y semiautónoma, en el sentido de que Zero Day puede ejecutar por su cuenta herramientas de pentesting y puedes integrarlo a un flujo de trabajo tuyo propio que tengas mediante una API, mediante código, para que no entendamos, y puedes conectarlo a un flujo de trabajo que tú ya tengas para hacer tu pentesting, ¿me entiendes? Y puedes conectarlo y puedes generar flujos de trabajo mucho más automatizados. Y es principalmente como un ChatGPT, es decir, es una inteligencia artificial que tú le puedes hacer una pregunta-respuesta, te va a responder hola, te va a responder lo que quiera, pero que está pensada principalmente para la especialización, la formación y la ejecución de tareas relacionadas con ciberseguridad. ¿Me entiendes? Es decir, por ejemplo, tú imaginas... Sí, que no está pensada para decirle, dime una receta de pan. Bueno, te la va a decir, o sea, y te la va a decir bien. ¿Te la dice? Claro, o sea, Hostia, obviamente te la dice bastante bien, pero lo que hacemos es decir, nosotros no estamos a nivel de GPT-4 porque es imposible a nivel de lo que es la respuesta en sí o el lenguaje natural, pero nosotros lo que si superamos a GPT-4 es en el entendimiento y en el procesamiento de datos
que tiene que procesar un propio profesional de la ciberseguridad para esto. Es decir, Zero Day va a recuperar tu Instagram, no. Zero Day va a ayudarte a ti si eres un usuario con bajo conocimiento técnico que quiere hacer una operativa de ciberseguridad, como puede ser, yo qué sé, recuperar con una cuenta o cambiar una contraseña, no. Sí. Zero Day sirve para un profesional de ciberseguridad que quiere hacer un hackeo, ¿no? Vamos a decir, muy coloquialmente, un hackeo. Pues Zero Day le va a ayudar a hacer ese hackeo en menos tiempo o le va a ayudar a ver cosas que él no ve, ¿me entiendes? O en general, ayudar a la automatización de forma semiautónoma. Joder, tío, De interesante, todas las tío. tareas de un pentester, como hablábamos antes. O sea, la inteligencia artificial para los campos de ciberseguridad que hay, etcétera, está primero pensada para pentesting y luego para ciberinteligencia. Y básicamente es eso, o sea, y también es un agente, es decir, es un LLM que está conectado a un entorno real, es decir, puede utilizar herramientas de hacking por él mismo en base a un prompt, puede buscar en internet y puede hacer distintas operativas de distintos agentes. Y tío, ¿cómo se te ocurre a ti con 21 años crear una empresa, tío, de inteligencia artificial? Bueno, al final es la Porque oportunidad. me parece muy curioso, ¿sabes? Bueno, al final es la oportunidad que te dan y el hecho de ver un caso de uso, el tener una idea y estar bien aconsejado. En el sentido de que tú, obviamente, o sea, Zero Day Y empezó- adaptarte Zero Day- a la nueva Sí, bueno, tecnología, claro, ¿no? eso ya cuando eres una empresa formada, sí, nosotros somos una startup y nosotros somos la nueva tecnología. No es que nosotros hacemos la nueva tecnología, pero ¿cuál es la cosa? Que tú, o sea, cuando ya eres una empresa bien formada, a nivel de que ya pasas de ese periodo de startup y empiezas a tener empiezas, o sea, a ver, realmente, o sea, es muy relativo. O sea, para mí tú sales del periodo de startup cuando tú tienes estabilidad y cuando tienes un modelo de negocio que es rentable y está aprobado por el mercado en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Va. Que hay muchas startups. OpenAI, por ejemplo, yo no creo que haya dejado de ser una startup o una scale-up, que es una empresa. ¿Qué pasa? Que porque sea muy grande deja de ser una startup. ¿Puede ser o no? Yo creo que no. ¿Me entiendes? Pero bueno, o sea, también depende de la definición que tiene cada uno. Hay gente que considera OpenAI una startup y gente que no. Pero a lo que voy antes es que, si cómo se me ocurre a mí, bueno, yo empiezo a trabajar en una empresa de inteligencia artificial que se llama OmegaAI. Esta empresa de inteligencia artificial. ¿Cómo has dicho? OmegaAI. Me suena, tío. Tiene una empresa, bueno, a No, ver, no, otra startup, ¿me entiendes? No sé por qué Pero me suena el empiezo a nombre, trabajar macho. allí de forma más Sí. más terrenal, es decir, trabajadoras sacas. Y yo me encargo de auditar sistemas de inteligencia artificial y sistemas de seguridad que están muy relacionados con la IA, y tengo que aprender muy bien cómo es la IA, cómo funciona esto, el LLM, etcétera, porque una cosa es la IA muy base, la inteligencia artificial muy matemática y muy científica, que es un poco la base de lo que es un transformer, y luego está la parte aplicativa. Yo me tuve que empapar mucho, y aunque tuviese un poco de idea sobre la base, me tuve que empapar mucho sobre la parte aplicativa. Esa parte aplicativa de inteligencia artificial la aprendí bien, y vi el caso de uso de que, coño, yo te estoy hablando de que empecé a trabajar con esta empresa sobre hace un año, y hace un año pues yo vi, tío, esto de censurado y para inteligencia y para ciberseguridad sería la polla, ¿me entiendes? Yo vi ese caso de uso, yo vi esa aplicación, y luego empezamos a desarrollar el proyecto un compañero y yo. Y cuando el proyecto ya estaba un poco más adelantado, empezó como un proyecto normal y ya vimos que la gente le gustaba, etcétera, decidimos meterle inversión y decidimos pues, hacer una estructura de empresa, es decir, una estructura de que si mañana te quieren comprar, puedas vender, que si mañana quieres contratar a alguien te sea fácil, que si mañana necesitas una estructura de empresa, ¿me entiendes? Y ya pues ahí empezamos a desarrollar, empezamos primero 2, luego fuimos 3, se metieron uno de marketing, luego se metió otro de marketing, luego se metieron otros 2 desarrolladores, luego tal inversor se implicó más, y al final ahora mismo somos un equipo de 12 personas, ¿me entiendes? Entre desarrolladores, marketing y tal. Y en ese proceso yo he conseguido ser director de tecnología. Actualmente soy director de tecnología de esta startup. Me encargo de toda la dirección tecnológica y también muchas cosas de negocio, porque al final una startup importa mucho el conocimiento que tú tengas y cómo te implica en otros campos, y también la proficiencia que tengas. Y gracias a estar bien aconsejado, a que la gente que me rodea sabe darme buenos consejos, me saben guiar bien,
ponen recursos en mí, ponen inversión, yo he sido capaz de, conjunto con mi equipo y junto con todo el mundo que ha estado al lado mía, de desarrollar esto y de sacar esto. ¿Me entiendes? Yo vi el caso de uso de que los modelos de inteligencia artificial podían ser interesantes para los pentesters y para la gente que trabaja en ciberseguridad, en una ciberseguridad ofensiva. Y empezamos a desarrollar eso y ahora mismo estamos escalando. ¿Me entiendes? Ahora mismo ya hemos visto que nuestro producto está validado en el mercado, que tenemos una comunidad, tenemos unos usuarios, ¿me entiendes? Y los usuarios la usan, los usuarios hablan sobre Zero Day y estamos intentando escalar eso y estamos intentando sacar cosas nuevas y estamos un poco llegar un poco a lo máximo que podamos en cuanto a inteligencia artificial. Y vamos, y así fue un poco la idea en general y un poco el nacimiento de esta inteligencia artificial. Joder, qué bueno, tío. Nosotros tenemos nuestras propias tarjetas gráficas y nosotros pensamos, coño, uno de los principales problemas que tiene la empresa a día de hoy de seguridad que tienes tu propia tarjeta gráfica. No, o sea, nosotros tenemos 1500 a nivel de lo que utilizamos para entrenar los modelos de Machine Learning. Pero me refiero a las tarjetas gráficas de que la habéis creado vosotros o no, es de... las tarjetas gráficas son de Nvidia, obviamente. Ah, coño, vale. No, o sea... claro, lo has dicho nuestra... Digo... Somos low code, pero no tanto. Claro, digo, hostia, qué barbaridad. No, que va, o sea, eso es imposible. O sea, vale. Tarjetas gráficas que hemos comprado, esas tarjetas gráficas las que utilizamos para entrenar el modelo, y luego cuando el modelo sale, evalúas cómo de bueno puede ser para lo que quieres usar. ¿Me entiendes? Y nosotros tenemos nuestras propias tarjetas gráficas porque nosotros pensamos, tío, es que uno de los principales problemas que tiene a día de hoy en la empresa de seguridad informática o en los tratos B2B es el compliance, en el sentido de que tú necesitas tener un buen compliance, una buena certificaciones, una buena política de datos, ¿me entiendes? Y todo eso tiene que estar respaldado por un abogado, etcétera, para poder hacer un trato con otra empresa, porque coño, si van a utilizar tu inteligencia artificial y tu inteligencia artificial va a procesar miles de datos, sensibles o no, de la empresa, si lo hace GPT, toda esa información va a un tercero y toda esa información tú sabes que la va a estar en los servidores de OpenAI. Si nosotros utilizamos GPT, nosotros no podemos ofrecer a las empresas compliance, ¿me entiendes? Entonces nosotros creamos nuestro propio modelo, descensuramos nuestro propio modelo y además como el caso de uso al que se aplica es tan especial y es tan único, lo entrenamos para que sea mejor que GPT en eso. Entiendo. ¿Me entiendes? Vale. Y esa es un poco una de las cosas que también nos han diferenciado. Que utilizamos un modelo propio porque a día de hoy la mayor parte de startups de IA que salen lo que hacen es coger modelos ya hechos y desarrollar un sistema de procesamiento de lenguaje natural basado en agentes para aplicar, a dar un caso de uso a un campo. Yo creo que ahí se equivoca. O sea, la gente con la inteligencia artificial lo que busca es el caso de uso de la aplicación, el caso de uso de la aplicación, el caso de uso de la aplicación. El caso de uso y la aplicación de la inteligencia artificial tiene que venir dada por el propio humano. Es decir, la necesidad de la inteligencia artificial es muy difícil implantarla de forma forzada. Vale. Joder, qué curioso, tío. Pues mira, última preguntita que a lo mejor no tienen mucho que ver con la IA, pero me parece, no sé, quiero que lo expliques. Como tal, una startup, ¿qué es? Y ya con esto finalizamos. Bueno, una startup, hay muchas, o sea, es que una startup básicamente es un proyecto o una empresa que nace de un proyecto o de una idea o de una visión. Y que tiene como objetivo escalar. Es decir, como el objetivo principal de una startup es posicionarte pasar de que una tecnología, sobre todo en tecnología, las startups es lo que más pegan. De que algo te pase de dar 100 usuarios a pasar a tener 100.000. ¿Me entiendes? Eso es el principal. Es decir, una startup es básicamente un proyecto que empieza, ¿me entiendes? Y un proyecto que quiere validarse en el mercado y que quiere formarse hasta llegar a tener una empresa tradicional, ¿me entiendes? O sea... Entonces, gente anónima invierte en ti, en tu empresa. No, claro que no. O sea, nadie anónimo va a invertir en ti, te lo digo ya. O sea, la gente, para que alguien eche dinero en ti, tienes que darle muchas cosas. Tienes que darle muchas cosas. Confianza, demostrar que estás capacitado para eso. Que es un buen producto, que es una buena... Sí, que lo valide el mercado. Por ejemplo, nosotros desarrollamos Zero Day y lo desarrollamos con cero financiación utilizando las gráficas de esta empresa. ¿Me entiendes? Pero con cero financiación. En el momento en el que se validó el mercado empezó a entrar inversión. Y fue cuando nos convertimos en una startup. O sea, yo por ejemplo... yo es que tampoco soy una persona muy técnica respecto a lo que es. Ya te digo, yo nunca he sido... Yo no estudié empresariales. Ni soy un crack en la empresa. Yo tengo gente que me
Que te guían eso, que ¿no? me guían eso y que me aconsejan eso y que hay gente muy buena y en parte 0DI, y mucha parte 0DI está donde está gracias a eso, ¿me entiendes? O sea, Sí, zapatero en sus zapatos, ¿no? Claro, Como se no es- suele decir. no es el hecho de que nosotros hayamos pasado de ser un software, haya pasado de ser un proyecto a una startup es importante, ¿me entiendes? O sea, no es que seamos Google ni la nueva startup sensación de España, ¿me entiendes? Pero coño, el sector en el que estamos, que es un sector complicado, un mercado difícil para vender software, para hacer software competitivo, estar hasta donde estamos está bastante bien, ¿me entiendes? Y que nos vaya de esta forma está bastante bien. ¿Y tú pensabas que iba a llegar como tal a decir, hostia, que tengo una empresa de IA y de esto, tío? ¿No? ¿Tú pensabas Bueno, o sea, que, yo hostia, tío? la tienen unas cuantas personas más en el sentido de que al Sí. final las participaciones se reparten mucho, las acciones se Claro. reparten mucho. A ver, yo tengo un porcentaje bueno, ¿Mm? pero un porcentaje que a lo mejor una persona te dice, no, si ha hecho tú la... ¿Sabes lo que te digo? O sea, es muy variable eso, Vale. ¿me entiendes? Es decir, el hecho de que... el hecho de pensar si voy a llegar o no, o sea, es que eso llega solo, ¿me entiendes? O sea, yo no pienso, voy a hacer una startup. No, yo no pienso eso. Yo pienso, veo este caso de uso, vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo lo Vale. podemos comercializar, a ver si podemos sacar de aquí dinero. Vale. Pues bueno, tío, muchas gracias por venir al ti. podcast Sí, y espero que te lo hayas pasado bien. sí. Y pues nada, estaremos en contacto y espero que te lo hayas pasado bien y Me lo he pasado Ya está. genial, Lázaro. te lo agradezco. Ángel, pues encantado, tío.